Buenos días, el día de hoy pues estamos presentes en este lugar para contestar a ciertas preguntas que se han planteado en el portal. Me presento, mi nombre es Giovanni Isaí Vicente Aguilar. Mi nombre es Edwin Chan. Julián Tobar. Y Hamilton Gómez. Muy bien. La primera pregunta pues lo dejo abierto a público con nuestros integrantes a contestarla. La primera pregunta es, ¿qué pensabas que era el método científico? El método científico pienso que es base de análisis de estudio para buscar unas preguntas por qué se dio o fundamentar la investigación. También yo, bueno, no es que esté mal, pero yo pensaba que es más que nada pasos a seguir solo para encontrar una respuesta verídica a un problema. Lo que yo pensaba, o ya sea la idea que me di, como lo menciona ya en el propio nombre, que el método científico eran los pasos que se seguían para realizar una investigación. Sí, exacto, y usualmente desde pequeños nos enseñan eso, ¿no? Sí, ya en el básico, pero es parte del curso, ¿no? Sí, es parte del Ciencia natural. Exacto. Y así nace la teoría de Darwin. La segunda pregunta es, ¿tienes claro qué es el método científico ahora? Pues sí, no es que estuviera tan confundido, pero ya ahorita sí ya conozco mejor los pasos, el orden que llevan, la función de cada uno y por qué son tan importantes. Más que nada, sé cosas más específicas. Como mencionaba el compañero, considero que mi idea no era muy alejada de lo que es, pero sí fueron aclarados algunos puntos que son importantes. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Pasamos a la tercera pregunta y dice, ¿cómo relacionarías el método científico con tu objeto de estudio? En este caso, pues, ¿cuál es su objeto de estudio, no? Primero. Bueno, somos de diferentes grupos, pero vamos a poner aquí un ejemplo hipotético sobre un método de estudio para que todos estemos en la misma página. Entonces, algo que quieran investigar, muchachos. Pues nosotros, por ejemplo, con mi compañero Hamilton habíamos decidido la migración, ¿no? El problema de la migración. Pero en este caso aplicaríamos el método científico como, bueno, principalmente como la investigación de qué es migración, ¿va? Y desde cuándo se da. Y si lo vemos desde ese punto de vista, la migración no se ha dado actualmente, sino en tiempos antiguos. Si vamos al punto de la Biblia, en la... Fuera del tema. ¿no? Es como la aplicaría. ¿Cómo Por la eso, relacionaría? Por eso, pero entonces Vaya, pero diría paso a entonces paso. Sería, aplicaríamos, por ejemplo, mira, sería observar cuándo se da la migración. ¿Por qué? ¿Cuál es la problemática? Hacer una hipótesis de cómo ¿Cómo solucionarlo? o cómo manejarla, porque solucionarla creo que no se va a poder, pero cómo manejarla, ¿no? Ahí, ¿cómo se llama la palabra? Regularla. Eso, ya. regular. Sí, entonces sería de ver desde dónde y por qué comienza la migración, ¿no? En este caso, pues en nuestro país actual y se da por varias razones. Una de ellas es que la economía, honestamente, en Guatemala no es la mejor, ya que la inflación ha llegado a tal punto de que es más grande la inflación el precio de la canasta básica que el propio salario. ¿El salario a cuánto subió? 3.400, ¿verdad? Más o menos, alrededor de 3.000. Y la canasta básica está a 3.800, es decir, que ni siquiera nos alcanza para la canasta Para básica. sustentar los productos básicos. Exacto, entonces esa sería una de las problemáticas por la cual se da la migración. Ese es el reconocimiento del problema. Entonces, observamos la migración, el problema, reconocemos el problema que debería ser la mala estabilidad económica. Nuestra hipótesis es que solucionando la estabilidad económica se soluciona La migración. la migración. Nuestra predicción es que conforme se estabiliza la economía de un país, se estabiliza la migración.
para llevar a cabo un experimento sobre esto sí estaría medio complicado, pero podríamos, Hacer una encuesta. sí, podría ser Podría hacer una encuesta solo de que se tengan en el departamento para un Sí. análisis. Y como, bueno, yo creo que donde se da más la migración y por experiencias propias es en las áreas rurales, ¿no? Sí, por favor. No evitamos también y no decimos que se dé en la ciudad o en lo céntrico, ¿va? Sino también. Pero se ve más pero común ahí en en las las áreas rurales, exacto. Bueno, yo digo que concluimos con eso, ¿va? No se pregunta. Ahora pasamos a la cuarta pregunta. ¿Qué metodología aplicarías a tu objeto de estudio? ¿Alguien? ¿Qué metodología? Análisis de datos, creo yo. es una cualitativa o cuantitativa monografía de ese estilo. Mira, por ser migración muy irregular, yo iría por una cualitativa, pues, las cualidades del porqué la migración es tan importante y tiene tantos efectos y así, porque siento que una cuantitativa que se enfoca más en ¿Números? Ajá, en números es muy difícil de determinar correctamente. Por el tema que se trata. Ajá, sí, entonces, por pura facilidad de Análisis. análisis o de investigación, una cualitativa. Dios, Sí. qué calor. Bueno. Pasamos a la última pregunta. ¿Por qué utilizarías esa metodología? Creo que ya concluimos, ¿no? Que la razón va. Sí, creo que ya fue mencionada, ya se respondió la misma pregunta anterior. La facilidad, pues que nada. La necesidad de la investigación para recolectar datos. No, más fácil todo. No sé si alguien quiere agregar algún comentario. No, pues creo yo que solamente que es importante, creo yo, aplicar el método científico en todo nuestro entorno. En toda la investigación. Sí, porque nos ayuda demasiado a conseguir información que en cierto punto creo yo que se ve complicado, ¿va? Pero si seguimos pasos ya tiende a ser más. Sí, Lo ahora facilita el ya, Eso proceso. y lo facilita. Sí. con- paso a paso se aprende a caminar y después a correr, ¿no? Diría mi abuelo. Sí, Para a ver. los calos. Bueno, entonces concluimos este podcast con ya las preguntas respondidas. Agradecemos el tiempo, muchas gracias, feliz día. Feliz día.